Vamos a leer una parte de una porción bíblica que quizás usted habrá oído alguna vez, pero vamos a leerla. Es en Lucas capítulo 18, Evangelio según San Lucas. Dice una parábola muy sencilla del Señor Jesucristo, pero que tiene una hermosa información, una hermosa lección para todos nosotros, principiantes, nuevos o expertos en la fe de Jesucristo. Una frase que no me gusta, porque en esto uno nunca es experto, uno siempre está aprendiendo. Todos los días Dios le permite alguna cosa para aprender. Pero dice aquí: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: oigan eso, lo que le dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Dios en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Queridos hermanos y amigos, queremos compartir en este momento con ustedes acerca de cosas que son de la vida real, de la vida normal. El entendimiento y la razón no llegan a veces al nivel necesario para alcanzar el triunfo, para alcanzar la victoria en determinadas áreas de la vida. Entonces, tenemos que decir que nuestro entendimiento tiene muchas limitaciones. Por eso, cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de conocer a Dios, hay gente que dice: yo no me convierto porque yo no entiendo a Dios. Yo creo lo contrario. Yo me convertí porque no entiendo a Dios. Si yo entendiera a Dios, Dios fuera uno más como nosotros. Pero ahí está la diferencia, o una de las diferencias. Ahí está la grandeza de Dios. Dios va más allá de lo que usted entiende y de lo que usted sabe y de lo que usted pueda alcanzar a entender en toda su vida. Porque es Dios, no es un hombre, no es una mujer, no es un genio, es Dios. Entonces, nosotros debemos ser humildes. Yo no sé cuánta gente he oído que tienen una serie de preguntas para poder venir a Dios. Si Dios me responde a esto, entonces yo vengo. Si Dios me contesta, yo vengo. Si yo llego a entender X cosa, entonces yo vengo. No, así no es la forma. Por eso es que dice la Biblia que sin fe es imposible. Porque para usted venir a Dios, lo primero es fe. Lo primero es fe. Y luego que usted tiene fe, lo demás se cae. Se cae. Entiéndalo o no lo entienda, se cae. Porque ya usted tiene el motor, la fuerza número uno, imprescindible, que es la fe. Ocurre a veces que la interferencia de nuestro entendimiento impide que tengamos una vida productiva. Confiamos en nuestra percepción, en lo que nuestros sentidos nos pueden enseñar, nos pueden informar. Confiamos en la forma en que vemos las cosas, en las cosas que yo puedo hacer, que yo puedo transformar, la manera en que la podemos nosotros evaluar. Y como resultado de esa confianza en nuestra propia interpretación de los hechos, entonces nos vemos en dificultades.
Sucede entonces así porque nuestra mente es limitada. Entonces cuando encontramos una barrera, un impedimento, ahí nos estancamos y a veces sufrimos muchísimo, a veces nos angustiamos porque no entendemos X cosa. La tentación es mirar a las circunstancias y llegar a la conclusión de que tal vez la vida sea más gravosa y más pesada de lo que podamos soportar. Y comenzamos a cargar o comenzamos a sentir el peso antes de llegar la carga. Eso es pesimismo, eso es falta de fe. No importa cuán perceptivos podamos ser y cuán precisos y certeros sean nuestros juicios sobre las circunstancias que nos rodean y los sucesos que ocurren en nuestro entorno. Como no podemos prever el futuro, estamos limitados. Entonces nos angustiamos. Dios no recompensa la ignorancia. No, a Dios no le gusta la ignorancia. De ello no tenemos la menor duda. Pero cuando el hombre antepone su propia inteligencia, su limitado entendimiento, su pequeña capacidad a las afirmaciones claras y bien definidas de la palabra de Dios, se está metiendo en camisa de 11 varas. Se está metiendo en un lío. Se está metiendo en un problema. Cuando yo trato de que Dios sea del tamaño mío, pues debo tener problemas. Cuando usted quiere entender a Dios, usted quiere tener explicación de lo que es Dios, ahí mismo Dios deja de ser Dios para usted y se convierte en un concepto manipulado, un concepto elástico, un concepto que usted le quita mañana, le pone hoy, le arregla y le quita y le cuadra las cosas. Eso no es Dios, eso es un muñeco. Eso es un muñeco que usted lo adapta a su circunstancia y a su problema. Dios va más allá de ahí. Cualquier maestro de escuela primaria puede decirnos que el principio básico de la pedagogía es proceder de lo conocido a lo desconocido, de lo que veo a lo que no veo, de lo que entiendo, partiendo de lo que entiendo para llegar a lo que no entiendo. O sea, mi plataforma, mi base es lo que tengo en las manos, la materia prima, lo que yo veo, lo que yo conozco, lo que yo manejo, lo que yo domino. Entonces, a partir de ahí, yo me proyecto, yo me lanzo a lo desconocido, a lo incomprensible, a lo que yo entiendo que es mucho más. Así es, de lo conocido a lo desconocido. Cuando Jesús explicaba alguna cosa, muchas veces, a menudo, echaba mano de las parábolas, las famosas parábolas, que son historias humanas con significación o enseñanza divina. Dice, por ejemplo, en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, oiga bien, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y cómo explicaría Jesús? Dice que les refiere una parábola para darle a entender sobre la necesidad que tiene el hombre, que tiene el individuo, de orar siempre y no desmayar. Es una enseñanza que Jesús quiere dejar en tu mente, en mi mente, en nuestra mente, la necesidad, la urgencia de que nosotros debemos orar siempre y no desmayar. Pero los discípulos no entendían cuando Jesús se lo decía. Su capacidad no alcanzaba, su entendimiento decía, pero ¿cómo es posible que yo me pase 24 horas del día orando? ¿Cómo es posible que yo nunca desmaye aunque no vea el resultado? ¿Cómo puede ser? Entonces no entendían. Entonces Cristo pasa a explicárselo de manera tangible, de manera comprensible con una parábola. Porque Dios quiere que oremos siempre y que no desmayemos. Y para ilustrar este principio vital para la vida espiritual, Jesús procedió con su historia y la idea central era mostrarles a sus discípulos y a sus seguidores, no del tiempo, sino de todos los tiempos, que hemos de creer, hemos de aceptar las promesas de Dios por encima de nuestros propios juicios,
por encima de nuestros razonamientos, por encima de nuestra circunstancia, de nuestra capacidad y de las circunstancias ajenas o que nos rodean, circunstancias foráneas. El Señor le dijo en palabras sencillas que había un hombre un juez, había un juez en una ciudad, era un juez malo, era un hombre malo, que no tenía temor de Dios. O sea, usted no podía amedrentarlo, sugestionarlo, con hablarle de Dios porque él no creía en Dios. Generalmente el que no cree en Dios tampoco respeta al hombre. Eso es así. El que es incrédulo, el que es ateo, es un impío, una persona sin piedad. Es un rebelde, rebelde contra Dios, rebelde contra el prójimo, rebelde contra sí mismo. Muchas veces terminan en suicidio. Entonces, ese hombre que había en la ciudad no tenía temor de Dios, tampoco respetaba a la gente. Oiga, qué malvado, qué perverso. No respetaba a nadie. También en esa misma ciudad, les refirió Jesús, había una viuda, una mujer indefensa, que venía a donde este juez, diciéndole que le hiciera justicia porque sus adversarios le habían quitado toda su herencia y la habían dejado en la calle. Le habían quitado lo que su marido al morir le había dejado para ella vivir con su hijo. Entonces, ella quería que el juez aplicara la justicia y le quitara a sus hombres o le resolviera el problema para que ella no muriera de hambre. El juez no le hacía caso, no le importaba que esta mujer viniera donde él, y no le hacía caso. Imagínense, ni respetaba a hombre, ni respetaba a mujer, ni amaba a Dios, ni creía en Dios. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? A nadie. Entonces no le hacía caso. Pero la mujer siguió viniendo. Todos los días venía, o tantas veces a la semana venía esa mujer, siempre era fija a donde el juez. No a pelear, con palabras suaves, pero hazme justicia. Te estoy esperando. Necesito de tu ayuda. Quiero que te acuerdes de mi caso. Por mucho tiempo, él no quiso escucharla. Pero después de esto dijo el juez, dentro de sí mismo, dijo, bueno, yo soy un hombre malo. Yo no creo en Dios. Yo no tengo respeto por hombre alguno. A mí me importa que se muera quien se muera. Sin embargo, porque esta viuda, esta mujer me molesta, le voy a hacer justicia. No sea que viniendo tantas veces me agote la paciencia, pierda yo la paciencia y haga algo reñido con las leyes. Entonces tenga problemas con mis superiores. Fíjese las conclusiones de este hombre malvado. No era por amor, no era por piedad, no era por misericordia, no era por ayudar a esta pobre viuda, no, era porque lo molestaba a él. Era un acto de egoísmo, de orgullo. Como me molesta a mí, entonces yo me voy a quitar esta espina. Era una espina en el calzado. Como esta espina me molesta, la voy a sacar. No es porque yo amo a la espina. No es porque me da pena que la espina esté metida en el zapato, soportando todo lo que ocurre dentro de un zapato. No, es porque me molesta. Entonces, como me molesta, yo la voy a sacar. Entonces, como esta mujer insiste tanto, y yo no quiero hacerla desaparecer para que luego la sociedad me caiga encima, yo me voy a cuidar, o sea, por amor propio, yo me voy a cuidar, me voy a quitar esta molestia de encima, le voy a hacer justicia. Y entonces dijo el Señor Jesucristo dice, oigan lo que dijo el juez injusto. Si ese juez injusto, porque lo molestan, porque insisten, ante la perseverancia, porque esa es la enseñanza, este juez injusto que no teme a Dios ni teme a los hombres, sencillamente ante una perseverancia, ante una mujer fiel, ante una persona insistente, tiene que hacerle caso. ¿Qué piensan ustedes de Dios? ¿Qué piensan ustedes de Dios? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que insisten clamando a Él de día y de noche? ¿Se tardará Dios en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Así terminan los versículos.
Esto me pone a mí a pensar. Me pone a pensar en mí, me pone a pensar en usted, me pone a pensar en todos nosotros, que a veces decimos, bueno, yo estoy cansado de pedirle a Dios, yo estoy cansado de orar, yo tengo 15 años, 10 años, 5 años, 20 años, orando a Dios, pidiéndole a Dios que haga algo por mí, que me resuelva tal problema, que doblegue a fulano, que me dé tal cosa que le estoy pidiendo, y no veo nada. Entonces a veces uno, ¿verdad?, humano, con razonamientos carnales, dice, bueno, parece que Dios no me quiere ayudar, parece que Dios no me ama, parece que yo no reúno los requisitos para que Dios me responda. Voy a dejar esto. No, la enseñanza del Señor aquí es que no te canse. La enseñanza del Señor aquí es que sigas pidiendo. Oiga bien, que siga pidiendo, que ni te canses ni desmayes. ¿O acaso Dios no es mejor que aquel juez injusto? ¿O acaso Dios no se va a acordar de ti si tú le clamas de día y de noche? ¿Acaso Dios no te va a responder? Entonces, ¿por qué te desesperas? No, debemos seguir adelante, debemos continuar, debemos avanzar, debemos crecer, debemos buscar el rostro de Dios sin descanso hasta que nos responda. Es necesario, fíjese, necesario orar siempre y no desmayar. La oración es el resultado directo de la fe, que a su vez se basa en una promesa. No se puede tener fe en un objeto. Se cree, nosotros podemos creer en un objeto. ¿Qué creemos? Creemos que existe. Creemos que está ahí porque lo estamos mirando. Yo creo en mi carro, pero no creo en mi carro con una fe divina, no, es sencillamente la convicción natural de las cosas materiales. Yo creo en la casa porque la estoy mirando, estoy viviendo dentro de ella. Eso es objeto, una fe sobre objeto, creer en los objetos. Pero lo que estamos hablando es más allá de ahí. A un objeto lo podemos ver. Nuestros sentidos atestiguan su existencia y por lo tanto aceptamos su presencia. En cambio, la fe es la certeza de lo que esperamos, de lo que no hemos visto, la convicción, el convencimiento de lo que, no solo de lo que no hemos visto, sino de lo que no se ve, porque lo que no hemos visto podemos ver, no, de lo que no se ve, según Hebreos 11. Tenemos fe en una promesa. Nuestros sentidos nos permiten conocer los objetos tangibles. La fe es aquello que esperamos, pero cuya evidencia no vemos. La parábola de la viuda importuna sirve para mostrarnos el poder de la oración perseverante y la conveniencia de orar y no desmayar. Lucas, el escritor evangélico, caracterizó correctamente esta parábola, que no tenía otra intención que la de estimular al lector a perseverar en la oración, a ser constante y no desmayar. En esta parábola vemos un juez injusto convertirse en justo, porque una pequeña mujer, una mujer indefensa, no sucumbió a un estado de ánimo mental que fácilmente podía haberla hecho perder la fe y la paciencia a ella, porque tantas veces voy donde este hombre y no me hace caso, pues me voy a cansar. No, ella no se cansó, ella siguió fiel, no se cansó, no desmayó, permaneció hasta que el juez, por la razón que fuera, tuvo que atenderla, tuvo que hacerle caso y logró ella su objetivo. Amigos y hermanos, la perseverancia o la parábola de esta viuda sirve para mostrarnos el poder de la oración perseverante y la conveniencia de orar y no desmayar, aunque nuestro entendimiento no lo comprenda. Lucas, el escritor evangélico, caracterizó correctamente esta parábola, que no tenía otra intención que la de estimular a nosotros a perseverar en la oración, a ser constantes y no desmayar a pesar de lo que veamos, a pesar de la indiferencia aparente,
a pesar del oído sordo, del oído de bronce aparente, a pesar del diálogo de sordos. No importa, sigue orando, sigue esperando. En esta parábola vemos un juez injusto convertirse entonces, por la razón que fuera, en una persona justa en el momento, porque esta mujer no desmayó. ¿A consecuencia de qué podemos nosotros desmayar? ¿De un estado de ánimo o de qué? Eso es lo que nos dice claramente en el capítulo 12 de la epístola a los Hebreos. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro entendimiento, vuestro ánimo, no se canse hasta desmayar. Amigos y hermanos, el cansancio y el desfallecimiento físico o son procesos mentales. El cansancio y el desfallecimiento son procesos mentales más que reacciones físicas. El remedio que nos propone Dios es que no cesemos de orar. Esto quiere decir, en palabras llanas, esto quiere decir que aunque te sientas cansado, aunque hayas perdido el ánimo, aunque diga, bueno, yo voy a dejar esto para después, yo no voy a seguir con esta fatiga, Dios lo sabe ya Dios lo sabe, ok, Dios lo sabe, pero Dios quiere que tú sigas orando. ¿Por qué? Bueno, eso habría que preguntárselo a Él, pero Dios quiere que nosotros sigamos orando. Nosotros podemos seguir orando, nosotros podemos seguir pidiendo a Dios, nosotros podemos seguir clamando, aunque veamos lo imposible, aunque sea sin hablar, con la mente. Señor, acuérdate, Señor, recuérdate lo que te pedí, Señor, dame lo que te pedí. Nosotros somos testigos de esto, por eso estamos hablando así. Estamos pidiendo, hemos pedido cosas, las hemos visto, las hemos recibido, y estamos pidiendo otras cosas, y le estamos esperando, y tenemos años pidiéndola, y le estamos esperando, y seguimos pidiéndola. Porque yo sé que el Señor no echa hacia atrás, el Señor no deja de cumplir su palabra. Dios la cumple, Dios hace maravillas. Porque amigos y hermanos, Dios nunca rompe sus propias leyes. No. Cuando Noé estuvo en el arca, tuvo que alimentar el ganado. Tenía que disponer donde habrían de dormir y limpiar los establos. Día tras día, en el interior de aquel barco, Noé tuvo que atender a todo, responsabilizándose por todo lo que Dios había puesto a su cargo. Noé no sabía cuánto tiempo iba a estar dentro de esa arca, trabajando como agricultor, como funicultor, como ganadero, como de todo esto, como veterinario, como padre de familia, como médico, como pastor, como sacerdote. ¿Cuántas cosas tenía que hacer Noé? Él no preguntó, me imagino yo, la Biblia no lo dice, cuánto tiempo iba a tener esa prueba. La Sagrada Escritura nos dice que Dios no se olvidó de Noé, ni de los animales que había en el arca. Dios tenía el asunto pendiente. Durante 150 días, casi medio año, las aguas prevalecieron sobre la tierra, y luego de más de 7 meses, el barco se asentó sobre el monte Ararat. 3 meses después, asomaron los picos de otras montañas, pero transcurrieron 383 días hasta el momento en que Dios le ordenó a Noé abandonar el arca. Más de un año
Más de un año Noé permaneció dentro de esa arca esperando a ver lo que Dios iba a hacer. Es fácil imaginarse lo que pudo haber ocurrido. Vemos a Noé en la pantalla de nuestra imaginación. Oh Dios, se lamenta él. ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste de mí? ¿Por qué me has colocado en semejante estrechez? En un lugar hediondo, el olor era insoportable y nauseabundo. Además estoy terriblemente mareado con el incesante movimiento. Y esto sigue día tras día, no le veo fin. Señor, si realmente me amaras, me sacaría de este horrible lugar. Pero no fue esa la reacción de Noé. La Biblia nos dice que todo lo que vio fueron la cima de los montes y tranquilo. Noé no contaba con las inspiradas palabras de la carta a los hebreos como tenemos nosotros hoy. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Oh, bendito sea su nombre. Considerad a aquel para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Noé no tenía este aliciente, esta inyección. Sin embargo, se mantuvo fiel. El salmista David escribió: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121. Noé tampoco tenía esta porción bíblica. Noé estaba solo con su fe, amarrado a su fe, agarrado a su fe. Aleluya, pudo vencer. Y nosotros hoy, con tanto alimento espiritual que tenemos predicadores, que tenemos cantores, que tenemos iglesia, ¡ay, cuántas bendiciones! Y nosotros vamos a desmayar. Y vamos nosotros a guindar los guantes. Y vamos nosotros a rendirnos. Amigo, hermano, no te rindas. No. Si tienes fe, aunque sea como un granito de mostaza, tú y yo vamos a ser vencedores. Pero tenemos que poner en práctica esa fe. Confiemos en el Señor. Y de seguro que lo vamos a tener.